Buenos días a toda nuestra hermosa comunidad de doTERRA de diferentes países. Sé que nos están acompañando desde Colombia, de diferentes ciudades, desde Ecuador nos está saludando también Lorena. Muchas otras personas están conectados ya con nosotros, listos y dispuestos a escuchar de esta extraordinaria capacitación que tenemos programados para el día de hoy. Aromaterapia para el manejo del estrés y de las emociones. Así que estamos listos, por favor, saquen su libreta, cojan su lapicero y sus aceites esenciales favoritos, ténganlo a la mano, porque van a empezar a vivir una experiencia maravillosa, maravillosa. Quiero darle la bienvenida a la doctora Luisa Cristina Álvarez, que se encuentra ya aquí, se ve muy linda, muy organizada en su presentación. Doctora Luisa, bienvenida. Les voy a contar un poquito de quién es la doctora Luisa. Ella es especialista en gerencia y auditoría en salud y es especialista en medicina tradicional china, acupuntura y moxibustión. Bueno, la verdad, no entiendo mucho de lo que es la moxibustión, pero de la misma manera, la doctora muy amablemente nos va a contar en algunos momentos exactamente de qué se trata. Querida doctora, bienvenida y gracias por acompañarnos en esta extraordinaria capacitación para toda nuestra comunidad de doTERRA. Bienvenida. Hola, muy buenos días para todos. Bueno, nuevamente, bienvenidos y bienvenidas a absolutamente todas las personas que hoy se están conectando de todos los lugares donde nos estamos interconectando desde nuestra energía, ahora desde nuestras pantallas y espero que también desde nuestro corazón. La idea de esta capacitación el día de hoy, de este encuentro el día de hoy, es brindarles una información adicional para que ustedes tengan herramientas que puedan utilizar en el momento de utilizar los aceites esenciales. El día de hoy vamos a hablar de las emociones, del manejo del estrés con los aceites esenciales. Y en principio, pues muy importante, vamos a centrarnos sobre todo en los aceites esenciales, en las mezclas que nosotros tenemos en este momento disponibles de la aromaterapia emocional. Entonces, como les decía Patri, yo soy médica y dentro de mi campo de la medicina hice gerencia de auditoría y sobre todo medicina china. Acupuntura, no sé si alguno ya haya estado cercano a ella, que es la introducción de algunas agujas en los campos energéticos, y la moxibustión es utilizar el calor para esos mismos puntos energéticos. Entonces, en este mundo de la medicina tradicional china, encontramos pues varios elementos, pero en este caso vamos a introducirnos en este proceso, primero contándoles qué son las emociones. Y pues obviamente dentro de todo nuestro proceso de crecimiento hemos encontrado muchas apariciones con relación a las emociones. ¿Quién no ha sentido una emoción en su vida? Puede ser en agrado o en desagrado. Y vamos a hablar en principio qué son las emociones para que podamos centrarnos claramente en el evento de qué vamos a hablar hoy y qué es la idea que vamos a tratar. Si bien las emociones es un elemento que todos los seres humanos hemos sentido, es importante saber qué se entiende por emoción, que es una experiencia, primero, que es multidimensional. ¿Qué quiere decir? Que va por todos los campos. O sea, traspasa absolutamente todo el ser, desde su emoción, desde su físico, desde lo mental y desde lo actitudinal. Bien, entonces, cuando es muy multidimensional, en cierta medida puede ser agradable o desagradable para el cuerpo. Bien, y que esto primero tiene tres sistemas de respuesta. Y en estos tres sistemas de respuesta tenemos en cuenta lo cognitivo, que es lo subjetivo, lo que en ese momento yo puedo sentir como ser. Lo conductual, que es lo que ya expresa mi cuerpo y que tiene mucho que ver con la parte social, cómo me va a ver el otro cuando yo genero una reacción. Y lo fisiológico es cómo fisiológicamente mi cuerpo, ¿cierto? Mis células, todo mi ser, todos mis sentidos se activan, ¿sí? Desde la célula, el músculo, el órgano y todos los sistemas.
ya eso se hablaría de un proceso adaptativo. Bien, y cuando hablamos entonces de este proceso, pues es muy importante saber cuáles son las emociones básicas que va a tener mi cuerpo, ¿cierto? Y cuando hablo de emociones básicas, pues normalmente hablamos de 5 emociones básicas. No sé si alguno de ustedes ha visto la película en Disney Intensamente, y ahí se marcan claramente cuáles son esas emociones. Hablamos de 5 emociones básicas, aunque habría una sexta que ya la vamos a revisar y que es muy importante tenerla en cuenta. Entonces, vamos a hablar de la primera emoción. Nuestra primera emoción es la ira. Y cuando hablamos de la primera emoción como la ira, estamos hablando de que emerge cuando una persona está sometida a una situación que le produce frustración, ¿sí? O que le resulta aversiva. Quiere decir que no te gusta en primer momento o no estás de acuerdo, ¿cierto? Hablamos de esos 3 eventos, de esos 3 elementos fundamentales. La función evolutiva de esta emoción nos da recursos necesarios para hacer frente a una situación, a un momento, a una actividad. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque cuando nosotros tenemos ira, normalmente la idea es poderla controlar. La situación cuando hablamos de las emociones es poder sentirlas, poder permitirle al cuerpo que lo exprese, pero también tener un punto medio donde podamos manejar la emocionalidad, ¿verdad? Entonces, todos creo que en algún momento de la vida hemos tenido esa sensación, ¿verdad? Ahora vamos a ver la sensación, la emoción de la tristeza. ¿Y qué es la tristeza? Es el decaimiento del estado de ánimo, una reducción significativa de sus niveles de actividad cognitiva y conductual. En este caso, el proceso de la tristeza en el cuerpo es como una baja de energía, ¿bien? Es cuando hay una reducción significativa, sobre todo del proceso de la conducta y del pensamiento. Y eso se presenta muchas veces cuando siento impotencia, ¿bien? No solo es la tristeza desde la pérdida, desde el dejar de tener, sino desde la impotencia de no poder realizar una actividad o un evento o una acción que me puedan generar satisfacción. Eso puede generar tristeza, ¿bien? La otra emoción es la alegría, ¿bien? Y quiero que también vayan observando en las fotografías que mostramos la expresión fisiológica del cuerpo, pero también vamos viendo a un ladito que está la emoción y hay un color. Si ustedes pueden notar, siempre que van a ver, o la mayoría de las veces, cuando ven imágenes de alegría, ven un color amarillo. Y ahí lo vamos relacionando también con los colores de los aceites, de las mezclas de los aceites, ¿verdad? Entonces es importante saber la alegría. También es una emoción que muchas personas la hemos sentido y que dicen es momentánea, pero puede persistir siempre en tu corazón. Las emociones es la emoción básica, que quizás la más positiva, porque muchas tienen otros procesos también, asociado de una manera directa con el placer y la felicidad. Sistema que tiene el cuerpo para incentivar la acción. Es muy importante saber que en estos procesos, cuando hablamos de tristeza o hablamos de alegría, que serían como los dos polos de las emociones, en cada uno de ellos el cuerpo fisiológicamente libera unas enzimas, libera hormonas, libera elementos que se generan en el cuerpo para que nos pueda dar placer o nos pueda dar ese momento de angustia. En este caso, la alegría me da la capacidad de poder sentir placer y a la vez liberar endorfinas, ¿bien? Y esto es muy importante porque, como les contaba, las emociones tienen todo que ver con el estado anímico y con el estado funcional de mi cuerpo. Entonces, cuando se liberan endorfinas en el cuerpo, voy a liberar placer, sensación de alegría, sobre todo a endorfinas como la oxitocina, por ejemplo. Seguimos con la siguiente y es el miedo. Cuando hablamos de miedo, estamos hablando de un estado emocional pesado o aversivo,
con una activación muy elevada que incita a la evasión. Y es muy importante saberlo, porque este es un proceso evolutivo que nos ayuda a también el proceso de cuidarte. Bien, es importante saber que nos evita situaciones de peligro cuando son realmente situaciones peligrosas. A veces podemos tener miedo y ese miedo es evitativo, no nos permite dar ese paso a tomar esa decisión. ¿Sí? No es que estemos en una situación de riesgo como tal, sino que nos impide dar ese paso siguiente. Y ahora vamos a tener ejercicios donde vamos a encontrar la posibilidad de pasar, dar ese primer paso para poder lograr romper esa barrera del miedo. Es útil para preparar el cuerpo para producir conductas de huida, como les contaba, y sobre todo de afrontamiento en los momentos de peligro. Nuestra otra emoción es el asco o desagrado. Bien, sensación de repulsión o evitación ante la posibilidad real o imaginaria de algo. Y en este caso es importante saberlo, real o imaginario. A veces solo con pensarlo, mi cerebro está viviéndolo, ¿verdad? Y entonces pienso en algo que para mí es desagradable y mi cuerpo lo siente, lo expresa y lo genera la reacción incluso en el rostro, ¿bien? Este caso, esta emoción nos ha ayudado en el tiempo a evolucionar, ¿cierto? Y nos ha facilitado prevenir enfermedades infecciosas y otro tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque es lo mismo como hablábamos del miedo, evitativa. Evita que yo tenga el contacto con, y no solo allí, en esta emoción, se generan muchas confluencias de sistemas, como por ejemplo el olfatorio, el tacto, el gusto o la visión. Como en todas las emociones está generada. Hablamos de estas 5 emociones, ¿verdad? Y la sexta emoción es la sorpresa. Y cuando hablamos de sorpresa, queremos decir que es la función que nos va a ayudar a que la memoria de trabajo, o sea, la que está funcionando todo el tiempo, que está tranquila, que está activa, esa memoria que es funcional, pare, haga como un momento de pare y frente a ese estímulo se reactive nuevamente para que se active ¿qué? La curiosidad, la exploración, el agrado ante algo nuevo. Por eso siempre estamos buscando que nosotros tengamos sorpresa, sorpresa en las situaciones del diario vivir. ¿Para qué? Es como dar un pare y resetear esa memoria de trabajo que está continua para que empiece a explorar y empiece a sentir una sensación adecuada de bienestar. Teniendo en cuenta entonces estas 6 emociones, es muy importante ahora hablar de qué pasa con las emociones y cuando hablamos de aromas, qué está sucediendo en nuestro cuerpo y en nuestro organismo, ¿cierto? Porque decimos, bien, la aromaterapia emocional, ¿cómo funciona? Si yo ya sé cuáles son los elementos que componen las emociones, si yo ya sé cuáles son las emociones primordiales, si ya entiendo qué hace mi cuerpo cuando se genera una emoción, ahora voy a dar un paso y a tomar la iniciativa de empezar a utilizar la aromaterapia como una terapia benéfica para mejorar ese momento emocional de mi vida. Así que si todavía no tienes sus aceites a la mano, no importa si aún, si no tienes los aceites, la mezcla de aceites esenciales, o sea, nuestra mezcla de aromaterapia, toma el aceite que más te guste o en este momento un aceite que consideres que necesites. Aquí es importante siempre, siempre la intuición y la intención que tengas para utilizar un aceite esencial. Vamos a utilizar diferentes aceites. En este caso vamos a hablar de los 6 aceites de las emociones, de estas mezclas maravillosas y vamos a contarles cómo lo vamos a utilizar una a una. Pero si no tienes ninguno de esos aceites a la mano, puedes usar una menta que es maravillosa, la naranja nos sirve muy bien, si tienes incienso también está perfecto, lo que tengas en el momento trae. También si les parece interesante, pueden traer la agenda para que escribamos algo ahora. Entonces, mientras ustedes van encontrando su aceite de predilección, yo les voy a contar el enfoque entonces que vamos a tener hoy con relación a la aromaterapia, a las emociones y desde la medicina tradicional china, qué tan importantes son las emociones.
en el cuerpo y en el ser. ¿Qué tiene de lindo la medicina? Y es la medicina tradicional china. Es esa magia que complementa lo celeste, todo lo que viene del cielo, de la energía primaria, de la fuente, de Dios, lo humano, que es todo lo que alberga al ser, a la presencia del ser divino que está aquí ahora en una función terrestre, o sea, en un cuerpo, y a la tierra, humano, terrestre y celeste. Y todo lo que nos da la tierra. Entonces, la unión con el elemental. Esas tres uniones y todo lo que en él alberga es la medicina china. Por eso las emociones, la mente y el espíritu están tan ligados y ahora vamos a hablar el por qué. Es importante entonces tener en cuenta que cuando hablamos de las emociones y cuando hablamos de la aromaterapia, debemos buscar o comprender cuáles son las vías por las cuales nosotros tenemos la posibilidad de activar esas emociones en nuestro cuerpo. Y aquí entonces hablamos de un sistema primordial que es el sistema olfatorio. Y cuando hablamos del sistema olfatorio, vamos a tener muy en cuenta todo lo que pasa en ese sistema olfatorio. El primer encuentro. Entonces los invito a que tomen su aceite esencial, el que tengan en la mano, y hagan ese primer encuentro con su aceite, que es destaparlo y respirar su aroma. Ese es el primer encuentro con un aceite esencial, como con cualquier aroma en el medio. En este caso nos vamos a relacionar con el aroma que tengo a la mano. Y este sistema olfatorio lo que va a hacer es que active todo mi sistema nervioso central. ¿Bien? Quiere decir que ingresa el aroma, va a crear una ráfaga de sensaciones, porque lo que va a activar es nuestro sistema límbico, y al activar el sistema límbico activa la amígdala cerebral, y allí están guardados elementos maravillosos que son el recuerdo y las emociones. Por eso cuando yo tengo un aroma cercano que tiene un buen recuerdo para mí, traigo en el momento, evoco esa situación y vuelve como si estuviera en el ahora. Pudieron haber pasado muchos años, pero recuerdo una persona, un momento, una situación. Y es por eso que este sistema olfatorio para nosotros es fundamental con relación a las emociones y la aromaterapia. Entonces, yo puedo hacer una ráfaga de sensaciones, liberar endorfinas y activar mi sistema emocional para que esté tranquilo y para que esté estable. Esta ruta aromática, como les acabo de contar, ingresa por la nariz, activa todo mi sistema nervioso central, activa la amígdala, libera endorfinas y genera bienestar. Todo esto se conecta directamente con nuestro cerebro y todas las receptores energéticos en mi cuerpo. Genera una influencia directa en el bienestar y en la calidad de vida. Yo solo necesito 20 segundos para que después de que ingresa un aroma pueda generar en mi cuerpo una reacción. Es importante saber que los aceites esenciales generan una respuesta que puede remodelar el estado de ánimo y con solo una gota que tiene trillones de moléculas puedo generar cambios en el estado anímico de alguien. Y no solo hablo en este caso de las personas, también de todos los seres que están a nuestro alrededor, como nuestras mascotas, como nuestros amigos animales. Bien, los sensores químicos del cuerpo reaccionan a los efectos aromáticos. Cada receptor molecular también se activa para que nosotros tengamos esa sensación en nuestro cuerpo, vaya a nuestro torrente sanguíneo, viaje rápidamente y genere una sensación de bienestar y tranquilidad. La aromaterapia puede tener efectos completamente asombrosos en las emociones y en el estado de ánimo. Yo sé que cada uno de ustedes ya ha tenido una vivencia, una experiencia, un momento de acompañamiento con los aceites que ha sido maravilloso. Dentro de la aromaterapia emocional tenemos dos elementos fundamentales, que son los elementos de aromaterapia calmantes y los elementos relajantes. Los calmantes, esa categoría floral que yo ya conozco, que es todo lo que viene derivado de las flores, todo lo que es lo más sutil, que en su química tiene sesquiterpenos, o sea, moléculas muy chiquiticas de carbono que logran pasar
mucho más rápido las barreras de nuestro cuerpo y que hace una gran homeostasis, o sea, estabiliza nuestro cuerpo y me va a ayudar a generar esa tranquilidad y esa calma que necesitamos. Ahí también están los ésteres y los óxidos. También están los monoterpenos y sus propiedades calmantes. Quiere decir esas entre sesquiterpenos y monoterpenos, que son esas moléculas de 10 y de 15 carbonos que me van a ayudar a ingresar a cada una de las células y que van a generar ese proceso de calma, de estabilización. También aquí vemos el otro grupo que se llaman reanimadores, y estos reanimadores son estos aceites esenciales cítricos que, como saben, tienen ese poder de reanimar, de activar, de motivar y de generar la concentración que se necesita en nuestro cuerpo para que se active todas esas emociones de bienestar. En este caso también tenemos en cuenta las mentas o los aceites esenciales mentolados, porque tienen componentes como el limoneno, betapirémonos y monoterpenos que nos van a ayudar a activar esas emociones. Todas estas emociones, como dice aquí, reanimadoras, me ayudan también a generar esas propiedades calentadoras que provienen, por ejemplo, de los fenoles. Aquí les traigo esta rueda que espero que algunos estén ya relacionados con ellas, y es la que nos va a ayudar en el caso de que yo no conozca aún muy bien cómo puedo utilizar mis mezclas. Entonces aquí me aclara un poco más cuando yo voy a utilizar el Motivate, el Share, el Passion, cuando voy a utilizar cada uno de estos aceites, cuáles son las emociones que yo puedo empezar a mover en ellas. Y cuando, por ejemplo, necesito, porque me siento desanimado, melancólico, angustiado, pues voy a utilizar un cítrico, ¿verdad? Y la mezcla cítrica por excelencia es el motivante. Si yo necesito, por ejemplo, que estoy un poco aburrido, sombrío, voy a utilizar especias, y en este caso el chill o la mezcla de la alegría tiene todas esas posibilidades. Y aquí cada una de ellas, entonces, mira, los florales, los mentolados, además de eso, tienen puntos específicos que me dicen claramente cómo los puedo usar. En este caso, aromáticos y tópicos. Bien, muy importante tenerlo en cuenta. Estas mezclas de aromaterapia deben ser utilizadas o en tu difusor o aplicadas en tu cuerpo. Si quieres, las puedes mezclar con el aceite de coco fraccionado o las puedes colocar directas, según la sensibilidad, como aparece la letra S ahí en la presentación. Bien, entonces vamos a hablar aquí de algo muy interesante. Quiere decir que vamos a tocar las emociones y la medicina china. En algún momento, no sé si hayan ido a una cita de acupuntura o a una persona que tenga conocimiento sobre medicina china y les van a decir, bueno, cuéntame cuál es tu emoción prevalente. Y aquí los invito a todos a que piensen en este momento cuál es la emoción que prevalece en su vida. De todas aquellas que vimos, que fueron 5 principales, ¿cuál es en la que más te mueves todo el tiempo? En el miedo, en la alegría, en la tristeza, en el asco, ¿cierto? En el desagrado. ¿Cuál es la emoción que prevalece? Y de acuerdo a esa emoción, entonces vamos a observar cuáles son los órganos que pueden estar alterados. Y aquí podemos hablar de que cuando yo tengo miedo y el miedo prevalece en mi vida, mis riñones se van a ver afectados. Entonces, el miedo, la desesperanza y la falta de autoestima puede generar daños energéticos en el riñón, que a largo plazo pueden ser ya fisiológicos o físicos. El hígado se puede alterar por la ira, el enfado, y si esto se prolonga en el tiempo, puede generar una depresión profunda. El corazón se ve desequilibrado por la preocupación, la falta de amor propio, el narcisismo, el mucho yo, el estar pendiente solo de mí y evitar estar atento a lo que está sucediendo afuera, también generan desequilibrio. El vasopáncreas, que son 2 órganos, pero se toman en uno solo, lo daña el exceso lo daña el exceso de reflexión. Mucha actividad mental que generaría obsesión podría generar alteraciones en el vasopáncreas. Y el pulmón, cuando yo respiro así profundo, como suspiro, que genero pena, tristeza, melancolía, son estos todos sentimientos o emociones que generan
en algunos casos culpa, pueden estar alterando el pulmón. Y aquí les comparto este cuadro donde me va a decir varias cosas importantes. En la medicina china nosotros hablamos de 5 elementos que están en el espacio: agua, madera, fuego, tierra y metal. Y pueden imaginar una estrella, observar aquí una estrella donde nos está mostrando el agua, la madera, el fuego, la tierra y el metal. Cada uno tiene un color, cada uno tiene una emoción principal, cada uno tiene un aroma, cada uno tiene un sabor, ¿bien? Y es lo mismo hablar en medicina china de agua o de riñón, o de agua e invierno, o de agua y miedo, ¿bien? Entonces acá les dejo un esbozo pequeño sobre qué está hablando el miedo, que nos está hablando del riñón, nos está hablando de el agua, y esto es muy importante porque es como la batería de nuestro cuerpo, ¿sí? El agua en nuestro cuerpo es la batería, el riñón en nuestro cuerpo y la vejiga es la batería. Bien, por eso nosotros somos 65-70% agua y por eso nos movemos tan fácil y nuestra emoción se mueve tan fácil entre un estado a otro. Es como si el agua cambiara de un estado de líquido a gaseoso. Bien, entonces vamos en cada una de nuestras etapas de la vida a vivir en un espacio de estos, pero esto siempre se transmuta, siempre se está moviendo. Acá también les quiero contar nuevamente esa estrella, nuevamente estos 5 elementos, pero también que cada elemento tiene, como les contaba, un órgano y a la vez una entraña. Un órgano que es sólido y una entraña que es hueca. Bien, y entonces aquí vamos a ver, en el agua, vamos a observar que está el riñón y la vejiga, el hígado y la vesícula biliar, arriba el corazón y el intestino delgado, luego en la tierra está vaso, páncreas y estómago, y en el metal el pulmón y el intestino grueso, como les contaba. Por eso también tenemos en cuenta los alimentos. ¿Ven? La medicina china es todo. Es muy como hablamos ahora holístico. Es revisar todo, es revisar cómo estás en las emociones, cómo está tu alimentación, cómo estás fisiológicamente y cada uno de nuestros órganos y cómo también los aromas influyen intensamente en cada uno de los órganos y las entrañas. Bien, aquí entonces vamos a iniciar nuestro proceso de activación hoy. Y los quiero que estén ya sueltos, que estén tranquilos, si pueden estar sentaditos lo más cómodo posible, si tienen al lado sus aceites. Vamos a iniciar un pequeño recorrido por cada una de las mezclas de los aceites y vamos a hacer un ejercicio con cada una de estas mezclas. ¿Para qué? Para que ustedes lo puedan utilizar en el proceso diario y le saquen el mayor provecho a los aceites esenciales y a estas maravillosas mezclas el día de hoy. Vamos a hablar entonces de la mezcla Motívate. Y cuando hablamos de Motívate, estamos buscando generar un impulso extra, poder tener una activación energética adicional. Cuando me levanto y ese día está un poco pesado o me siento que necesito esa chispa, que necesito ese empujoncito, que necesito esa activación primaria, entonces yo ahí voy a estar utilizando esa mezcla alentadora. Y esta mezcla alentadora se llama Motívate. ¿Qué compone la mezcla alentadora? Están los cítricos, como hablábamos, que es muy importante mover esa energía y elevar ese estado de ánimo, también las mentas, la clementina, el cilantro, la albahaca, el romero, la melisa. Es una maravillosa mezcla. Y en este caso vamos a hablar de esta mezcla y vamos a hacer un ejercicio muy chévere para que todos estén preparados. Así que es importante saber que si tengo falta de inspiración, a veces me siento frustrado o siento desilusión por alguna situación en la cual estoy enfrentando, el Motívate, el Motivate tiene, promueve sentimientos para restaurar la confianza, encontrar el propósito, generar convicción, creatividad y valor. Entonces aquí les voy a dar unas indicaciones. Quiero que observen la imagen. Es muy fácil de hacer
y cuando tú empieces tu día, este es un elemento que puedes utilizar, es una mezcla que puedes utilizar al iniciar el día. ¿Cómo vamos a iniciar? Primero con respiración. Entonces, los invito a que se sienten, que estén en una posición cómoda y vamos a utilizar el Motivate si lo tienen a la mano. Si no lo tienen, el aceite que tengan, vamos a utilizar una gotica. Doctora. La vamos a poner sobre la palma. Escucho, Pati. ¿Piernas descruzadas? Piernas descruzadas. Si estoy en el piso, puedo ponerlas en posición de loto. En el momento donde estén, siéntense lo más cómodo posible. Si están en el piso, que sería maravilloso, pueden poner las piernas en posición de loto. Colocan una gotica de aceite esencial, la van a mezclar. Que corran por el Motivate para que se pongan la gotita en su mano. Si tienen el Motivate en su mano va a ser maravilloso. Después de tenerla, vamos a hacer un proceso de respiración. Y aquí vemos un cuadrito al lado, son 4 tiempos. Yo respiro con inhalo y exhalo, pero en cada inhalación retengo y en cada exhalación retengo. ¿Bien? ¿Y qué vamos a hacer? Porque es importante que vean la fotografía. Vamos a hacer una respiración de pranayama. ¿Bien? Y para hacer esta respiración solo necesito 2 cosas. Que estemos relajados y que utilicemos nuestros dedos. Entonces vamos a poner el pulgar en una fosa nasal. En este caso vamos a activar los 2 hemisferios, por eso vamos a hacer. En una fosa nasal voy a, digamos, a abrir primero mi fosa izquierda y voy a inhalar. Sostengo la respiración en este momento. Ahora voy a cerrar mi fosa izquierda y exhalo. Y vuelvo a inhalar por mi fosa derecha. Quiero que se concentren y escuchen. Entonces, cierro una fosa nasal e inhalo. Y ahora cierro la otra fosa. Les voy a decir izquierda y derecha. Entonces, inhalo por la izquierda, sostengo el aire y exhalo por la derecha. Inhalo por la derecha. Y ahora sostengo el aire y exhalo por la izquierda. Nuevamente, inhalo por la izquierda. Sostengo y exhalo por la derecha. Son 2 respiraciones por cada una. ¿Esto qué me va a ayudar a hacer? Inhalar y exhalar. Mientras están haciendo su proceso de inhalación y exhalación, estoy tomando el aroma del Motivate, está ingresando a todo mi cuerpo, estoy permitiendo hacer un proceso de activación de los 2 hemisferios, todo por la nariz, inhalo y exhalo, inhalo, retengo el aire, exhalo y vacío. En esos 2 procesos de relajación y de vacío, hago todo el proceso de respiración. Perfecto, espero que hayan hecho su proceso. Puedo utilizar 1, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. La respiración pranayama activa toda mi energía vital, activa todos los chakras. Además de eso, retener en lleno por segundo y retener en vacío por segundo también me ayuda a recordar quién soy y que soy solo respiración cuando me integro con todo. ¿Bien? Entonces el Motivate me ayuda a activarme, a mejorar, a moverme y a tener un día activo nuevamente. ¿Bien? Esta respiración la pueden utilizar cuando se sientan que necesitan tener un poco más de inspiración, que se sienten cansados. Entonces pueden utilizar esta respiración. El lado izquierdo del cerebro activa mi lógica, activa el practicismo y hace el paso a paso.
y el lado derecho es toda mi creatividad, el sentimiento, la emocionalidad, la imaginación. Entonces es muy interesante que si yo tengo esta práctica antes de iniciar mi proceso de trabajo, que son 2, 3 minutos, sería maravilloso. Y el Motivate hace su función adicional. Muy bien, continuamos con el segundo. Vamos a hablar de alegría, esa mezcla alentadora. Y esta mezcla de alegría, lo primero que me va a utilizar es una renovación en mi cuerpo. A veces hay procesos de tristeza o de depresión o que estoy enojado por alguna situación o siento emociones pesadas en mí. Bien, sobre todo en la parte de la crítica, del juzgar, entonces cuando yo necesito un poco de energía adicional que genere vigor, optimismo en mi vida, vamos a utilizar esta mezcla que es bastante motivadora. Y esta mezcla tiene, como les decía ahora, especias. Entonces tiene naranja silvestre, clavo, anís, limón, nuez moscada, vainilla, jengibre, canela. Así que si lo tienen a su mano, los invito a que respiren esa mezcla de aceite esencial de Cheer, que es la mezcla de la alegría. Y esta mezcla es recordar a mi niño interior. Y cuando yo vaya a recordar a mi niño interior, les invito, si tienen la mezcla en este momento, a que vayan a respirarla. Esta mezcla es maravillosa. Primero porque cuando yo necesito ese momento de activación, ese momento de energía, que a veces estoy deprimido y triste, solo vamos a utilizar nuestra mezcla de la alegría, vamos a abrir el frasquito, vamos a respirarlo nuevamente y vamos a cerrar los ojos. Nuevamente en la posición en la que estoy. Voy a tomar el aroma que tenga al lado. Si tengo la mezcla reanimadora, la voy a tomar. Voy a respirar y los invito a que pongan una sonrisa en su rostro mientras respiro. Solo pongan esa sonrisa en su rostro. Así no la sientas. El cerebro no sabe eso. Solo con la manifestación y el movimiento de tu rostro y activación de los músculos, el solo hecho de poner esa sonrisa en tu rostro, el cerebro lo relaciona como una sonrisa verdadera. Así que sé que cada uno ya está teniendo una verdadera sonrisa en su rostro. Cuando tengan esta mezcla en sus manos, es muy importante que la pongan en 17 de Red Mile. Es el punto central. Bien, ¿cómo encuentro ese punto? Vamos a utilizar, busquen el centro de su pecho. Normalmente queda a nivel del pezón, en una línea que queda a nivel del pezón, en todo el centro de su cuerpo. Y ahí van a frotar una gota de Cheer. Mezclan y nos vamos a ir a poner una gotica en mi pecho. Y al colocar la gota, voy a hacer un masaje con las manecillas del reloj. Bien, haz un masaje con las manecillas del reloj. Si quieres, te das unos toquecitos en ese punto. Y ese punto es muy importante porque es el punto de la verdad. Y como es un punto de la verdad, es un punto energético que hace un escudo maravilloso en la energía plena de mi corazón. Y normalmente nosotros decimos, ¿dónde siento la alegría? Siento alegría en mi corazón. Entonces, cuando me sienta bajo de energía, cuando sienta emociones pesadas, cierra los ojos, respira la mezcla reanimadora, pon una gotica en tu pecho y una sonrisa en tu rostro. Inmediatamente tu energía vibratoria sube y cambiamos el chip de un lado a otro. En segundos cambian las emociones. Por eso es que los aceites esenciales y los aromas, en este momento, esta mezcla maravillosa renovadora, nos va a ayudar a mover esa energía que a veces es muy pesada, pero que podemos motivarla con una sonrisa. ¿Quién evita una sonrisa en un ascensor? Alguien te sonríe, inmediatamente tú sonríes.
Pon esa sonrisa en tu rostro siempre. Siempre trata de tener esa sonrisa en tu rostro. Y si no, imagínatela, cierra los ojos y ubícala. Ahora vamos a pasar a la siguiente mezcla. Te Doctora, escucho, Pati. doctora, qué bonito ejercicio. Y me gustaría que nos escribieran cuál fue la experiencia que sintieron algunas personas que hicieron el ejercicio. Espero que todos lo hayan hecho porque pues el ejercicio de la respiración fue buenísimo y también el ejercicio de darnos el masajito en el punto de la verdad con el aceite, regalar esa sonrisa, transformar esa energía inmediatamente. Quiero que nos cuenten cómo fue esa experiencia. ¿Y los hombres también lo harían en el mismo lugar, doctora? En el mismo punto, en el centro del pecho. Lo que ellos, las líneas con los pezones, con las tetillas, en la línea horizontal, queda en todo el centro allí. Te vas a dar unos toquecitos para activar un punto energético de timo. Entonces ahí funciona súper bien. Ok, perfecto. Bueno, esos toquecitos son súper importantes. Esos toques son súper importantes. Vamos a hablar entonces ahora de otro aceite esencial, de otra mezcla que se llama Passion. Y esta mezcla no solo es hermosa como todas, porque son muy versátiles, pero en este caso cuando yo estoy aburrido o cansado o desinteresado, que nos puede suceder en cualquier momento del día, en cualquier actividad que realizo, cuando voy con una meta clara, pero tengo dificultades, no puedo avanzar, me siento estancado, a veces sí, sigo siendo muy predecible. Entonces, no permito entrar en esa sintonía de fluir y soltar. Passion me imprime ese elemento fundamental para que yo pueda tener ese proceso de arranque, esa energía que necesito, ese plus adicional, ese momento de animación. Y entonces con el Passion, yo lo que busco es tener creatividad, innovación, motivación, atrevimiento. Y esta mezcla envuelve todas esas actividades que puedo obtener. Aquí vemos el cardamomo, la canela, el jengibre, el jazmín. Es una gran mezcla inspiradora, como lo dice su nombre, donde yo puedo activar cada uno de mis elementos fundamentales. Y cuando yo busco pasión, normalmente ¿a dónde voy? A mi corazón. Y si han visto en cada uno de estos aceites y en el orden en el que van, tienen un color que lo diferencia. Y yo les contaba ahorita que cada emoción también se va diferenciando con un color. ¿Vieron el amarillo? La mezcla anterior de la alegría, amarilla, ¿verdad? Ahora aquí vemos pasión. Y aquí es muy importante porque nosotros decimos la pasión. La pasión es cuando tú activas o cuando tú mueves o calientas tu corazón. Por eso, todos estos aceites son calentadores. ¿Sí ven? El poder del cardamomo, de la canela, del jengibre, son calientes. No solo activan la pasión por moverte, sino que activan la pasión en tu corazón para hacer un proceso energético. Y también, muy importante, el chakra raíz, que es nuestro primer chakra que nos mueve y nos ancla a la tierra, también se activa porque a veces estamos muy por encima del piso, muy elevados, como muy en la nebulosa y necesitamos estar en el aquí y en el ahora. Y por eso pasión es importante, porque me inspira a seguir adelante. Bien, es importante entonces en este proceso de pasión vamos a utilizarla si la tienen a la mano, en el caso de que no la tengan, cualquiera de estos aceites esenciales que la componen me puede ser. Quiero entonces que tengan en cuenta cuando ven Passion, primero su color para que lo relacionen. Pasión y no solo en el momento, por ejemplo, de un momento íntimo, yo puedo colocarlo en el difusor y también es asombroso porque además eleva el espíritu, activa nuestra aura y entonces nos hace vibrar en otra sintonía energética. Cuando tengo pasión, yo lo que voy a hacer es que lo voy a utilizar, muy importante, en las muñecas,
Y ahí alguno estará pensando, bueno, y es que siempre nos dicen en los pulsos, en los puntos reflejos, en las muñecas, en el cuello y detrás de las rodillas, que también es muy importante ponerlos ahí. Entonces aquí hay varios puntos que los vamos a ver más adelante y les voy a contar por qué es importante ponerlos aquí. Cuando utilizamos Passion, entonces lo vamos a poner en los puntos reflejos y en esos puntos reflejos es donde hay pulsos y cuando hay pulso quiere decir que hay movimiento, quiere decir que hay sincronicidad, quiere decir que hay ritmo. Y cuando yo busco tener un nuevo ritmo en mi vida, utilizo Passion. Entonces vamos a ponerlo detrás de las orejas y en este caso si tienen este aceite esencial, vamos a utilizarlo en el lóbulo de la oreja, en la partecita donde las mujeres y los hombres nos ponemos los aretes. Ahí está en acupuntura o en este caso en auriculoterapia la cabeza. Bien, y si necesitamos empezar a mover la energía de la cabeza, vamos a empezar a mover esa energía aquí hasta que se ponga rojito el lóbulo de las orejas. Y sobre él vamos a poner el aceite esencial. Entonces, si yo quisiera empezar a hacer un trabajo con más pasión, con más impulso, con más motivación, utilizaría Passion en los puntos donde hay pulsos y en el lóbulo de la oreja. Bien, entonces ahí vamos comprendiendo por qué cada punto es importante. Aquí está reflejada la cabeza del ser, o sea, la cabeza del ser humano en el lóbulo. Entonces allí es donde deben hacer su masajito para activarse y colocarlo en los puntos reflejos. Bien. Vamos a seguir entonces con una hermosa mezcla que también tiene mucho que ver con el corazón y por eso es verde, porque el punto del chakra corazón es verde. Entonces, esta mezcla es maravillosa y es muy bonita porque estamos hablando del perdón. Y hay muchos procesos en los cuales se nos detiene la vida porque no hacemos ese proceso de perdonar, ¿verdad? Y al no hacer ese proceso de perdonar, no nos permitimos evolucionar, no nos permitimos soltar, no nos permitimos avanzar. Y cuando hablamos de este aceite esencial, que es, yo les aconsejo que siempre lo tengan a la mano porque el hecho del perdón no es perdonar al otro por lo que te hacen. En principio es perdonarte a ti por lo que has permitido que suceda. Bien, entonces cuando estás en procesos de frustración porque no has logrado hacer, cuando hay procesos de ira, traición, estrés excesivo, cuando eso sucede, que normalmente nosotros fluctuamos entre una emoción y otra, y eso es propio, es importante procesar todas esas emociones. Entonces aquí los voy a invitar a que nuevamente utilicen su aceite y vayamos a mirar algo que es muy importante. Vamos a cerrar los ojitos otra vez, yo les voy a hacer una lectura de algo que simplemente quiero que ustedes introyecten y al introyectarlo escuchen, se escuchen su corazón, porque en realidad lo que tenemos que hacer es buscar escuchar nuestro corazón y al escuchar nuestro corazón hacer cada proceso adicional. Cuando escuchamos nuestro corazón logramos perdonar eso que necesitamos perdonar. Y en este caso, el forgive me va a ayudar a perdonar ese proceso ancestral y ese proceso de aquí y de ahora. Que a veces tengo, me enojé con alguien, no me gustó lo que pasó y quiero hacer la página a un lado y continuar. Entonces, cuando yo necesito hacer ese proceso, voy a utilizar el forgive. ¿Y dónde voy a utilizar el forgive? En las manos. Nuevamente pongo mi gotica y lo voy a colocar en toda mi cabeza. Bien, donde está el cuero cabelludo, donde empieza a salir el cuero cabelludo, hago un recorrido por toda mi cabeza y voy hasta el corazón o hasta el centro de mi pecho y ahí lo expando. Voy por todo alrededor de mi cabeza
baja por el cuello y voy al centro y aquí expando. Ese es el que debo hacer con el Forgive. También vamos a cerrar los ojos y vamos a escuchar. Este es un proceso de unas palabras que podríamos decir cuando yo estoy en ese proceso de enojo y que quiero soltar. Entonces lo invito a que cierren los ojos, a que hagamos una respiración profunda, siempre por la nariz, inhalo y exhalo. Voy a imaginar a todos mis ancestros frente a mí, todo mi linaje, papá, mamá, abuelos, bisabuelos. Imagínalos todos frente a ti. Estoy en un lugar seguro, nadie puede hacerme daño. Solo respira e imagina ese momento. Voy a liberarme de algo que no necesito que esté conmigo. Y ahora elijo quedarme en la vida. Elijo quedarme en la vida. Tomo la vida y la respeto. Tomo la vida y la respeto porque ha llegado de ustedes. Ahora me cuido amorosamente. Es importante que tengan esta emoción. Me cuido amorosamente y me quedo en la vida, en el aquí y en el ahora. Acepto mi familia tal y como es. Acepto mi vida tal y como es. Acepto mis errores y la frustración que me genera esta emoción. Recibo una gran luz que ingresa desde mi cabeza y se instala en mi pecho. El color de luz que vean primero, la sensación de luz que vean, que sientan, que vibren. El color es perfecto. Ahora les diré por qué ese color. Solo conéctense con esa energía. Es un gran tubo de luz que te permite aceptarte, renovarte y seguir al siguiente paso. Te felicito porque lo has hecho muy bien. Me felicito porque lo he hecho muy bien. Y esto permite ese forgive, soltar, estar aquí en el ahora, aceptar con lo que vengo y continuar en un paso siguiente. Ahora vamos a seguir con Consuelo. Y este es bellísimo y es el último que vamos a hablar hoy y quería que lo tuviéramos acá como último primero porque el Consuelo es un aceite, es una mezcla de aceites esenciales muy interesante en el momento de tristeza, de pérdida, de muchas emociones que se conjugan, porque no es solo una pérdida de un ser querido o de un ser amado, sino la pérdida de un empleo, la pérdida de un dinero, la pérdida de un amigo en una relación. Y cuando hablamos de pérdidas, pues nosotros normalmente hablamos del miedo que me da perder eso, el soltar. Y cuando utilizo el aceite esencial de todas estas mezclas de Consuelo, lo que me va a ayudar es a poder activar esa energía de miedo, que es como la que más se presenta cuando yo tengo una pérdida. Es el miedo a estar sin eso, sin el otro, sin eso que me gusta, sin eso que estoy acostumbrado. Entonces es una pena por pérdida o una desesperanza que aparece a veces sin saberlo por qué, tristeza o aflicción. Y esta mezcla en especial me ayuda a renovar la esperanza, a generar una fuerza emocional adicional, a generar libertad, perdón. Y cuando aparece esta mezcla en mí, yo lo que voy a hacer es que la mezcla del consuelo me va a ayudar a mover el miedo en mi vida. Y cuando quiero mover el miedo, hablábamos por allá adelante que el miedo está en el riñón.
¿verdad? Y muy importante también esa tristeza. Entonces, cuando yo quiero mover la tristeza de mi vida, voy a ir al pulmón, meridiano de pulmón. Y vamos a ver dónde queda el meridiano de pulmón. Vamos a hacer el proceso de meridiano de pulmón para que ustedes puedan mover esa tristeza de su vida, algo que les genera tristeza, pena, aflicción, que no han podido soltar. Entonces, ¿cómo hacemos para soltarlo? Vamos a observar esta siguiente diapositiva para que ustedes sepan cómo poder soltar. En este caso, les traje un ejemplo para que vean cuál es el meridiano o el caminito del pulmón. Vamos a buscar el dedo pulgar, lo vamos a poner en la posición en la que nos muestra la figura y nosotros podríamos hacer con Consol o con Consuelo, con el aceite esencial, vamos a hacer un caminito. Entonces lo pongo, voy, hago mi mezcla, pongo una gota. Lo puedo colocar, como voy a hacer un masaje, le puedo colocar aceite fraccionado de coco, hago mi mezcla y desde el dedo pulgar hacia arriba comienzo a hacer un masajito. Miran el recorrido y a dónde queda, ¿sí? Miran el recorrido y lo hago ascendente. ¿Listo? Voy haciéndolo ascendentemente. También puedo hacerle unas palmaditas, que es una forma también de activar cada uno de los puntos. Bien, voy dando unos pequeños golpecitos con mi mano cóncava hasta el pecho. Aquí hay 3 puntos muy importantes, pulmón 8, 9 y 10. Y esos, como los observan en la gráfica, están ubicados donde están los pulsos. Bien, por eso es que les decían, pónganse el aceite en las muñecas. Ahí está este meridiano de pulmón. Y es muy interesante porque aquí me va a activar ese soltar, ¿sí? El fluir, el dejar, el permitir. Bien, entonces estos puntos son muy importantes porque aquí les voy a contar una pequeña forma. Como les decía, activan y hacen su movimiento, hacen la activación por donde está el meridiano y está claramente descrito, o un palmeteíto en ambas manos, ¿verdad? Voy de la mano, brazo ante brazo y en el tórax. Y tiene unos nombres hermosos, miren, el sendero de la transmisión, ayuda a limpiar todos los canales energéticos. El pulmón 9, el abismo de la mansión celeste. Es cuando estás como en ese momento de que no sabes más qué hacer y que ya no, o sea, que vas a caer al fondo, que estás confuso, deprimido. Este te reconecta con la vida, la inspiración y sobre todo la conexión divina. Y el 10, que es el espacio del ser, es cuando estás desconectado de lo que hablábamos, que estás en esa tristeza profunda, en esa pérdida que no has podido controlar, entonces te sientes distante, trae calidez, amor, alegría y compasión. Entonces ahí mezclamos la energía, activamos nuestro meridiano de pulmón con un gran aceite esencial, con una gran mezcla maravillosa que me ayuda a reconfortar todos esos espacios que tengo. Bien, espero que haya sido de clara esta forma de hacer el masaje. Es bilateral, en el primero lo puedo hacer 1 minuto, en el segundo otro minuto y es suficiente. Ojalá lo pueda hacer todos los días. Dime, Pacho. Doctora, pues hay unas preguntas espectaculares y también unos comentarios de agradecimiento. Nuestras 85 personas que tenemos en este momento conectadas nos están diciendo que por favor les pasemos esta grabación y las memorias. Claro que sí, ustedes van a contar con esta súper grabación y recuerden que también la vamos a colocar en nuestro Facebook de Colombia y Ecuador. Tenemos personas que son de diferentes países, de Costa Rica, que tenemos una seguidora nuestra espectacular, nuestra querida Silvita. Gracias por acompañarnos siempre. Esperamos que
sigas enriqueciéndote con todos estos conocimientos y a toda nuestra audiencia. Vamos a empezar a leer. No sé, doctora, si usted tenga algo más que compartir o aquí ya cerramos el segmento de capacitación y pasamos a las preguntas. Nos faltaría esta última que sería paz, Okay. y les muestro cuáles son los movimientos que deben hacer, también en unos puntos y terminamos. Bueno, doctora, porque hay muchos comentarios espectaculares y también preguntas interesantísimas que sabemos que van a enriquecer más a toda nuestra audiencia. No se desconecten porque las preguntas van a ser de gran interés para cada uno de ustedes. La última es la mezcla tranquilizadora y es la mezcla de paz, que es cuando estoy ya en el miedo, como les contaba. Esta mezcla promueve sentimientos de tranquilidad, sosiego y calma. Y cuando yo quiero activar esta mezcla, la voy a utilizar en un hermoso masaje en los pies. Y este masaje en los pies, ¿por qué? Porque yo voy a activar en mi yin, ¿bien? Y voy a activar el yin para poder activar nuevamente la energía vital. Como les decía, la batería nuestra está en los riñones y en la vejiga. Entonces, aquí es lo que vamos a mover. Estos puntos son muy interesantes moverlos. ¿Y por qué? Porque con la mezcla de paz me va a ayudar a mover ese miedo que tengo en mi corazón, ese miedo que tengo y esa angustia, a hacer un proceso, a seguir un siguiente paso. Y aquí quiero mostrarles la relación. Dicen, ¿por qué en los pies? Como les decía, allí están los riñones y la vejiga. Y estos puntos específicos los puedo simplemente hacer una presión suave y soltar, presión suave y soltar, o movilizarlo en sentido ascendente. Y lo voy a hacer con la mezcla, una gotica de paz, le pongo aceite fraccionado de coco y empiezo a utilizarlo en los pies. Esto me da impulso, alegría, calidez. Cuando yo tengo miedo, es dar miedo a ese siguiente paso, a tomar esa decisión, a lanzarme. Entonces es tener el miedo, pero hacerlo con miedo, no importa. Y eso me va a ayudar a generar esa activación, este aceite esencial, esta maravillosa mezcla nos va a ayudar a dar ese siguiente paso. Y lo más importante es hacerlo siempre. O sea, si tienes miedo, hazlo con miedo, no importa. Pero más es conectarte con la emoción, sentir que esa emoción si es verdadera o no, si es real o me la estoy imaginando, y permitirme encontrar esa emoción que me está bloqueando ese movimiento, mover los puntos y poder seguir adelante. Aquí tienen entonces estos 3 puntos que les van a quedar, como decía Patri, en la presentación. Son muy claros para que los ubiquen y lo que van a hacer es hacer una presioncita y soltar durante 1 minuto y esto me va a activar cada uno de los puntos. Así que aquí queda muy claro cada uno de los aceites esenciales y todas sus mezclas que están aquí almacenadas para que ustedes tengan una gran terapia emocional, y puedan tener herramientas para que las utilicen en cada una de esas emociones que tienen y que puedan mejorarla para propender siempre estar en la mejor actitud y poder pasar de una emoción a otra, pero en un bienestar. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Este es uno de los kits, yo creo que en este momento en todo hogar deberían tenerlo, porque estamos hablando de tantas emociones como la tristeza, el enojo, la pérdida de vigor, aburrimiento, frustración, ira, pena por pérdida de alguien, preocupación, y todo eso lo tenemos en este maravilloso kit que lo tenemos en las 2 presentaciones. Entonces aprovechenlo, disfruten, compartan mucho bienestar con la humanidad que tanto, tanto lo necesita y que ustedes saben que tienen lo mejor de lo mejor para poderles llegar a aliviar todas esas emociones de las que la doctora nos habló y enseñarles todos estos ejercicios. Practíquenlos ustedes en casa, vuélvanse en expertos y compartan toda esta parte tan linda de la educación que les programamos a ustedes. Doctora, hay varias preguntas,
pero no se nos vaya de la cámara, que queremos verla. Doctora, bueno, Pero aquí está. voy a leerle, no, si va a tomar agua tranquila, o su cafecito tranquila, doctora, voy a empezar con la cantidad de preguntas que le hicieron tan interesantes. Nosotros sabíamos que este tema iba a extenderse y no se preocupen porque estamos hasta las 11:30, así que no hay ningún problema. Vamos a empezar desde el inicio para no perderme ninguna pregunta. La verdad es que son tantas. Aquí también en la última diapositiva les dejé qué aceite esencial me puede ayudar a hacer el desbloqueo de cada uno de mis chakras. Ahí está. Y lo pueden utilizar cuando necesiten cada uno, ya investigamos qué es, para qué sirve, y aquí les quedan los aceites esenciales que pueden utilizar en cada uno. Bueno, doctora, Catherine Cano nos dice, desde ayer tenía rinitis y hoy aún me desperté con algo de congestión. Sin embargo, con el ejercicio de la respiración de pranayama y el aceite me ayudó un montón a respirar mejor. Qué linda. Revitalizante y efectivo el ejercicio con los aceites, nos dice William Angarita. Ketty Castillo dice, si puede dar la opción de reemplazo para las que no tenemos todas las mezclas. Sí, ya cada una de las mezclas tiene unos aceites específicos. Entonces, ellos tienen propiedades calmantes o estimulantes. Yo podría utilizar alguno de los que tiene cada una de las mezclas para poderlo funcionar. Yo aquí les puedo dar un pequeño repaso, por ejemplo. Si yo voy a utilizar, si quiero Motívate, que normalmente es un cítrico que me va a ayudar, puedo utilizar cualquiera de los cítricos que yo tenga. En este caso puede ser, digamos que si tengo naranja silvestre o tengo una menta, también me funciona muy bien. Para la mezcla del chir, que es la renovadora, tiene normalmente especias. Entonces cualquiera de estas especias que son calentadoras me pueden servir. Clavo, algún cítrico, el anís, el jengibre, la canela, entonces también lo puedo cambiar. Si en la mezcla de Consol, que es la reconfortante, son florales y herbáceos, entonces cualquier floral que yo tenga a la mano, ylang ylang, pachulí es maravilloso, el incienso es perfecto, también me puede servir. En la mezcla que tengo de paz, que es la mezcla tranquilizadora, que normalmente voy a utilizar florales también, puedo utilizar como mejorana, salvia es maravillosa en esa terapia, lavanda también me funciona muy bien. Entonces, esos son otros aceites que puedo utilizar. Para passion, yo puedo hacer un cambio. En el passion utilizo los calentadores, o pues es como la chispa divina, a mí me encanta por eso. El jazmín es maravilloso, la vainilla funciona muy bien y el cardamomo también, cualquiera de ellos. Y Forgive, que es esa mezcla de perdón, que es esa paz, como ese abrazo de paz que buscamos. Los herbáceos y los arbóreos no les sirven. Entonces la valla de enebro, el árbol vitae, el tomillo, la bergamota me pueden servir. Perfecto, doctora, muchas gracias. Pero creo que les queda más práctico adquirir en el momento en que consideren sus mezclas de aromaterapia. Eso es uno a uno, en cada LRP, uno a uno, van pidiendo uno y se van haciendo sus aceites. así es, y es mucho más fácil para no tener tantos aceites finalmente. Bueno, un aroma que armonice el hogar. ¿Qué aroma le recomendarías? Hay varios, pero primero yo pondría para limpiar energéticamente mi hogar la salvia. La salvia esclarea, pondría en los difusores, por ejemplo, en los puntos específicos donde quiero armonizarlo, pongo salvia. La salvia limpia y estabiliza. Y luego le pongo un cítrico, el que sea de tu mayor gusto, una bergamota, como la naranja silvestre, ¿sí? Y el cítrico activo para tener como calorcito en el hogar. Hay una mezcla que a mí me encanta, o mezcla no, digamos que es de las que yo hago, y es que pongo naranja, pongo canela y pongo salvia.
esas tres las pongo en el ambiente y me queda súper bien. Además tiene un aroma rico y tengo como los tres elementos herbáceos, los que son calentadores y el activador. Bueno, doctora, gracias. Nos dice, ¿cuál mezcla recomiendas para el proceso de duelo de pérdida de un ser querido? Pues tenemos el consuelo, ¿cierto, doctora? Sería ideal. Esa mezcla es... Consuelo. El consuelo es muy, muy poderoso y si lo pueden aplicar en la línea media y en la espalda, funciona muy bien porque reconecta, hace una reconexión energética. Entonces también te ayuda a la aceptación, que en realidad es eso, en las situaciones de apego, entonces es aceptar y el consuelo te ayuda a aceptar ese momento. Perfecto, doctora. Preguntan, ¿Passion lo puedo colocar en el difusor y tiene el Sí, mismo efecto? sí, Perfecto. Bueno, aquí nos pedía Cielo que si por favor podías colocar la diapositiva del Forgit y de Passion, que ella quería tomarle una foto, entonces mientras la vas colocando voy leyendo lo que te escribe Francia Elena, dice aquí hermosa está. capacitación, espero la grabación, mil gracias. Qué lindo texto el de El aceite del Forgit, nos dice Isabel Díaz. Listo, ya pusimos Passion y Forgive. Passion y Forgit, perfecto. Bueno, que si puedes repetir la meditación para utilizar el Forgit, pero pues no lo vamos a repetir, ustedes van a tener la grabación, así que no se preocupen. ¿Por cuánto tiempo debe usarse? Debe usarse, me imagino que será el Forgive. Mi hijo utiliza el console en difusor. ¿Por cuánto tiempo se utiliza el console? Y que sí se puede Eh, utilizar en difusor. Sí se puede utilizar, ellos son para uso aromático y tópico, todas estas 6 mezclas. Pues los psicólogos dicen que un duelo aproximadamente puede durar un año para poderlo superar, pero es muy individual, cada uno tiene diferentes puntos, o algunos durarán menos, otros más, pero dicen más o menos un año. La idea es que en la etapa de crisis, que el duelo tiene varias etapas, pero esa sobre todo en esa etapa de no aceptación, que es como la ira, la tristeza, el enojo, en esa etapa es donde más intenso debes usarlo, así que si lo permaneces en el difusor con él es maravilloso, para usar este difusor que viene con el kit que es hermoso, que tenemos más de 10 horas con ellos, con el encendido, entonces está muy bien. Es mantenerlo en el difusor y cuando recuerde, reforzarlo y aplicarlo en las zonas adecuadas. Perfecto, doctora. Blanca Galeano nos dice, ¿qué pasa, doctora, si los puntos en el ejercicio del brazo, llegando a la conexión del pulmón, qué pasa si en esos puntos al tocarlos hay dolor? Bueno, normalmente hay dolor porque ellos se empiezan a manifestar. Esos puntos energéticos se empiezan a manifestar y a veces decimos, es que tengo un dolor en el codo, tengo un dolor en el hombro y no sé qué me apareció, no me aporrié, no me golpeé, no nada. Y energéticamente nuestro cuerpo está manifestando una emoción. El pulmón y ese caminito energético que vimos es ese de tristeza, de melancolía, de apatía. Entonces, la invitación es a observar en tu cuerpo qué te está generando de pronto esa emoción que ya se está albergando en tu meridiano y tú no tenías idea que eso era así. Entonces, la invitación es a que hagas el movimiento. Si te duele mucho, hazlo suave, no hay que hacerlo en presión fuerte. Lo importante es activarlo y moverlo y empezar a hacer conexión con esa emoción para que te des cuenta qué es lo que hay que desbloquear o movilizar allí. Perfecto, doctora. Me preguntan que desde qué edad se puede utilizar estos aceites en niños. Pues mira, lo más importante aquí es saber qué tipo de piel tienes. Si es una piel muy sensible, lo primero es hacer la prueba de sensibilidad y colocarlo en la plántica de los pies. O sea, a los niños se les puede hacer desde meses los masajes. Incluso yo tomo la lavanda para hacer un masajito en la planta de los pies, siempre con la dilución adecuada.
Entonces, en este caso, la invitación sería a utilizar el rolón o utilizarlo diluido y colocarlo primero en la plántica de los pies. Bien, si no hay ningún tipo de reacción, lo puedo utilizar. Normalmente en los bebés, después de los 6 meses, después del añito, yo los puedo utilizar tranquilamente, pero tener la prevención, sobre todo con la sensibilidad de la piel del bebé, es más tener en cuenta como eso. Y después de los 2 años, sin problema lo podrías utilizar. Antes de es revisar la sensibilidad y empezar siempre por plantar de los pies. Con que lo pongas en la planta de los pies, los bebés reaccionan súper bien. Gracias, doctora. Y también están los touch, ¿no? Ya vienen Sí, diluidos, es mucho más fácil. exacto. El rolón es muy interesante utilizarlo ahí. Así es, doctora. Si una persona tiene depresión y está tomando medicamentos, ¿cuál sería el aceite ideal para recomendarle y cómo se lo debería colocar? Bueno, hablamos de dos aceites interesantes, que es el Motivate, porque el Motivate me ayuda a despertar, como a ese despertar, que es interesante tenerlo cuando estoy en esa etapa de depresión. Eh, y hay que buscar la razón por la cual está deprimido, ¿cierto? Si es una razón, la razón de la depresión es por pérdida, la razón de la depresión es por situaciones emocionales y físicas que no ha podido solucionar, pero el paz y forgive, perdón, paz y motivate serían dos muy chéveres. Alegría incluso también serviría, porque son tres emociones que te van a ayudar a subir el estado de ánimo. Entonces, cítricos siempre, utilizar alegría, la meditación que hicimos de la sonrisa, que sé que para las personas que están deprimidas cuesta, pero solo cierra los ojos y pone una sonrisa en tu rostro. Utiliza el aceite y ya, deja que la magia se active, porque es mágico y hay que permitirle todo el espacio al misterio. Y este cuerpo es un misterio completo. Así que si yo acepto, permito, suelto y fluyo, la vida funciona mejor. Perfecto, doctora. Bueno, acá hay una pregunta que creo que será la pregunta de muchas personas. ¿Qué recomiendas para una persona que tiene mucho miedo de salir a su casa porque tiene miedo a contagiarse con el COVID? Ha pasado la cuarentena, lleva más de 100 días y tiene miedo de salir y bueno, y también miedo de que algún familiar se contagie y lo puedan contagiar. Bueno, con relación al miedo, lo más importante es saber si es un miedo que yo me estoy creando, que no ha pasado y que normalmente el 95% de las cosas que suceden, que yo tengo en mi mente, ni siquiera pasan. O sea, es una posibilidad, pero yo vivo como en esa posibilidad, no vivo en el aquí, en el ahora y en el presente, sino que vivo en la posibilidad. Por eso tengo ese miedo. Primero es cerrar tus ojos, como hacer una pequeña meditación, cerrar los ojos, respirar y preguntar, ¿a qué le tengo miedo? Ya en este caso el miedo es muy claro, a contagiarse, ¿verdad? Segundo, ¿qué podría calmar mi miedo? Que yo tenga las medidas de prevención, que utilice el gel, el sanitizante, que utilice la mascarilla, que estén comunicándose conmigo y contándome cómo están, que estén pendientes de mí, estén abrazándome, que me estén llamando, que puede generar que cambie esa situación de miedo. Y tercero, verificar si es real el miedo o es un miedo ficticio. En este caso, es solo una probabilidad, es un miedo ficticio. Y segundo, es un virus que vino para quedarse. Él va a estar aquí. Nosotros todos en algún momento de la vida vamos a estar cercanos a él, pero nuestro gran sistema inmune tiene la capacidad de poderlo controlar. Hay que tener cuidado con las personas que tienen algunas situaciones de salud, pero la invitación es a soltar ese miedo, cuidarnos y prevenirlo. Pero todo, miren, en nosotros ahora hacíamos estadísticas en Colombia y hay un número, aparece un número y decimos, uy, es que es mucho, pero ese número no es ni el 1 ni el 2% de la población, digamos en este caso colombiana.
ni el 1 ni el 2% del total de la población, en números o en número grande, pero cuando estadísticamente lo resumimos a un porcentaje, es un mínimo porcentaje. Y normalmente es quien, alguien que tenga una condición de salud que se puede agravar por esa situación. Si tú tienes las medidas básicas, todo va a fluir y todo va a estar bien. Y si yo, recuerden, la mente crea lo que yo necesito, entonces suelten esa emoción, permitan que su sistema inmune se active. Entonces, en vez de pensar en el miedo, piensa en la capacidad que tiene tu cuerpo de activarse para poder mover toda la energía que necesita para poder evitar que esa infección pueda afectarte. Entonces, eso es solo el 1 o el 2% de la población y así generalmente en cada parte del mundo. Entonces, no te dejes llevar por el miedo. El miedo verdadero es el que la gente tiene, digamos que se está hablando, pero confía en tu cuerpo. Tu cuerpo tiene todas las herramientas para poder mejorar esa situación. Y en doTERRA tenemos muchísimas herramientas de salud para poder controlar también esas situaciones. Bueno, doctora, aquí nos podríamos quedar una hora más leyendo las preguntas y todos los agradecimientos increíbles. Desafortunadamente ya debemos cerrar nuestro segmento de educación del día de hoy con estos maravillosos aceites, el Motivate, el Cheer, Passion, el Forgive, el Console y el Peace. Esperamos que esto haya sido de gran información para cada una de las personas que nos están acompañando. Nos acompañaron de Estados Unidos, de México, de Costa Rica, de Ecuador, de Colombia, por supuesto. Y no me quiero despedir sin antes agradecerle a nuestra querida doctora Cristina Álvarez. Para quienes no saben, ella es líder de rango plata y está trabajando para llegar a ser fundadora de Colombia. Doctora, le deseamos los mejores éxitos en toda esta gestión tan linda. Gracias por compartir todo este conocimiento, toda esta información, por esos ejercicios que enriquecieron increíblemente y todos esos tips tan especiales que nos dio. Miren, aquí solo bendiciones y agradecimientos, agradecimientos y agradecimientos. Tuvimos una audiencia de más de 800 personas. Quiero recordarles que la otra semana tendremos Familias doTERRA construyendo, será el miércoles a las 6 de la tarde y el día jueves tendremos dos noticias especiales para nuestros queridos mercados de Colombia y Ecuador. Tendremos el lanzamiento de varios productos. Cada país va a tener su propio webinar y estos serán el día jueves. Colombia a las 10 de la mañana y Ecuador a las 11:30 de la mañana. Ya tenemos los expositores y las expositoras de lujo que nos estarán acompañando también en esta súper capacitación. Así que prepárense porque hay solo noticias lindas para estos dos maravillosos mercados. Y en el mes de julio les voy anticipando para que se vayan preparando. Tendremos unos webinarios también extraordinarios. Nos han hablado mucho de las mascotas, así que tendremos aceites esenciales para consentir, cuidar y mimar a tus mascotas. También nos han pedido la capacitación de mezclas. Vamos a hacer esa capacitación de mezclas, no se la pueden perder. Y así tendremos otras capacitaciones súper especiales porque seguimos educándonos durante esta extraordinaria, podemos decir ya extraordinarias momentos de educación gracias a el tiempo que nos ha generado la cuarentena. Hay que ver lo bueno, hay que ver lo positivo y de lo positivo de la cuarentena es que hemos estado más cerca que nunca y hemos estado mucho más dispuestos y con más tiempo para la educación. Doctora Cristina Álvarez, un abrazo grandísimo, grandísimo. Yo sé que Dios la vida le va a recompensar todo este trabajo tan lindo, tan especial, esa generosidad suya, ese carisma, ese amor por su profesión, por las personas, se le siente. Muchísimas gracias, doctora, y a nuestra audiencia les deseamos un maravilloso día. Seguimos conectados y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.